Al amanecer, un buen rastro de huellas fangosas se detiene en la ventana de la señora Tro, luego desaparece. Al anochecer, se encuentra debajo de un reloj de sol, cuya sombra apunta mal. La señorita Marple sabe que los jardines no se desalientan a sí mismos. La señora Elizabeth Tro, viuda del fallecido maestro de latín en East Bramblecombe Grammar, no era una mujer dada a los vuelos de imaginación. Sus días seguían un ritmo tranquilo y preciso, té a las 7, cartas a las 9, podando las rosas antes de que el sol se levantara demasiado. Entonces, cuando entró en las pantallas ese lunes por la mañana, y vio un rastro de huellas oscuras y fangosas que marchaban por su sendero de grava, detuvo la respiración a la mitad. No eran la dispersión ligera de los erizos, ni las impresiones crujientes del cartero del pueblo. No. Eran hendiduras deliberadas, de talón a punta, como si alguien hubiera entrado en su jardín con un propósito, durante la noche. La niebla aún permanecía sobre el césped, como muselina doblada, y el aroma de la lluvia se aferraba a los setos. Elizabeth acercó su chal al pecho, una vaga inquietud se asentaba detrás de sus costillas. Alguien había caminado allí, sin embargo, ningún visitante había tirado de la campana. Las huellas, claramente formadas en la tierra suave y en la grava amortiguada, conducían desde la puerta lateral, normalmente mantenida atornillada, hasta la alta ventana de su sala de estar. Allí, se detuvieron. Sin signos de una entrada forzada, sin daños a los paneles de la ventana, ni siquiera una mancha en el pestillo. Elizabeth inspeccionó la cerradura, esperando a medias que cediera, o que mostrara signos de manipulación. Pero no lo hizo. Todo dentro de la casa permanecía con la precisión de la noche anterior, su libro en el reposabrazos, la dial de radio intacta, el único jarrón de claveles, sin ser molestado. Y, sin embargo, esas huellas no hablaban de una tormenta pasajera, sino de una visita restringida, justo por debajo de la intrusión, un acercamiento, y luego un retiro. Elizabeth se sintió no solo observada, sino evaluada, como si alguien se hubiera acercado lo suficiente para tomar una decisión, y luego se hubiera vuelto atrás. El jardín siempre había sido su retiro. Incluso después del fallecimiento de su esposo, Elizabeth había mantenido su orden con una devoción que bordeaba la reverencia. Las rosas florecían en grupos ordenados. Los bordes de la banda estaban recortados con precisión. Pero esa mañana, algo en el silencio del jardín la inquietó. Era como si la lluvia no hubiera limpiado la noche, sino que la hubiera preservado. Cada gota era un pequeño testigo, de algo tácito. La yedra que trepaba cerca del cenador, normalmente tan dócil, parecía aferrarse demasiado fuerte al enrejado. Un mirlo se sobresaltó del seto, con una urgencia inusual. Y el camino de grava, una vez tan familiar bajo sus pies, se sintió extraño, herido incluso, como si también guardara un insulto en silencio. Por primera vez en años, Elizabeth cerró la puerta trasera, antes de hervir el agua para su té. Más tarde ese día, Elizabeth recibió una visitante tranquila, la señorita Jane Marple, prima de la señora Pendlebury Down, que se alojaba en Rose Cottage durante una convalecencia de 15 días. Su relación, aunque modesta, siempre había estado marcada por un respeto suave. Elizabeth, aún inquieta por el descubrimiento de la mañana, la telefoneó y la invitó a tomar el té. Se sentaron debajo de la ventana de la sala, donde el sol de la tarde suavizaba los bordes de la habitación. Elizabeth relató las huellas extrañas, su voz era estable, pero sus dedos se apretaban alrededor de la taza de porcelana. La señorita Marple escuchó con su habitual calma, ojos atentos, labios suavemente fruncidos, expresión ilegible. ¿Y dices que se curvaron alrededor del rosal?, preguntó con ligereza, revolviendo su té con gracia ausente. Elizabeth asintió. Sí, curiosamente. La señorita Marple no respondió de inmediato, pero su mirada se dirigió al borde distante donde la grava se encontraba con la yedra, y por un momento pareció observar no solo el jardín, sino el recuerdo que contenía. A la mañana siguiente, la señorita Marple acompañó a Elizabeth en un breve paseo por el jardín. Se movió lentamente, admirando una abeja somnolienta en la salvia, asintiendo con la cabeza a la salud del clemátide. Luego, cerca del cenador, su mirada cayó sobre la grava. Allí, murmuró, como si hablara consigo misma. Alguien nuevo. El rastro de huellas se curvaba notablemente alrededor de un azulejo roto, medio flojo durante años, nunca reemplazado, un detalle que solo recordaría un aldeano, o un invitado frecuente. Un extraño podría haber tropezado. La señorita Marple se inclinó ligeramente, y con su dedo enguantado cepilló el borde del suelo alterado. Demasiado ordenado, para ser obra de un intruso, dijo en voz baja. A mitad de semana,
El asunto había entrado en el torrente sanguíneo de East Bramblecombe, transportado en murmullos y miradas estrechas. En la verdulería, la señorita Marple escuchó a la señora Finch decir: «Ningún cerrojo es seguro, si alguien tiene un propósito». El señor Partridge, pesando manzanas con cuidado exagerado, murmuró sobre los tipos de Londres con dedos pegajosos. El jardín de los Tro, una vez admirado por sus flores, se había convertido en escenario de especulación silenciosa. Sin embargo, nadie podía decir qué había sucedido, o por qué había dejado un silencio tan incómodo. Esa noche, mientras el crepúsculo suavizaba las esquinas del pueblo, la joven Millie Draper deambulaba cerca del borde de Ivy Cottage, paseando a su perro. Sus ojos curiosos captaron un brillo debajo del seto de lavanda, un par de guantes de hombre, húmedos y arrugados, escondidos apenas fuera de la vista. Ella se lo contó a su madre, quien se lo dijo a la gente, quien no se lo dijo a nadie. Pero la señorita Marple, naturalmente, lo escuchó todo antes de la mañana. Howard Price tenía el porte de un hombre que consideraba a las aldeas como inconvenientes temporales, lugares tranquilos y tediosos, visitados solo cuando lo requerían el servicio o la muerte. Llegó a Ivy Cottage en un autocar cubierto de polvo, con un traje más adecuado para los tribunales que para los salones, y con un maletín cuyo cuero brillaba más que su sonrisa. La señora Tro lo recibió con la frialdad cortés de alguien que esperaba formalidades, y no conversación. Él explicó con prisa que había sido nombrado para administrar los asuntos secundarios de la herencia de su difunto hermano, y que varios documentos requerían su firma. Ella lo complació sin comentarios, observando cómo presentaba sus papeles en filas precisas sobre el escritorio. Pero no fueron la voluntad o los legajos lo que parecía interesar al señor Price. Entre firma y firma, sus ojos deambulaban sutilmente, pero no sin propósito, hacia el jardín, más allá de la ventana. Preguntó demasiado casualmente si la puerta trasera aún estaba en uso, si el camino detrás del senador seguía conduciendo al muro de piedra, si la antigua casa de verano había sido reemplazada. La señorita Marple, sentada en una silla apartada, tejiendo en silencio sobre su regazo, no interrumpió. Pero notó con precisión que el señor Price se refería al jardín con una familiaridad que no debía poseer ningún abogado, y que, cuando dobló el último papel, no se marchó con la prisa de la humedad, sino con una mirada por encima del hombro, hacia el reloj de sol. Más tarde esa misma semana, a Ivy Cottage recibió otro visitante. Sin carta de presentación ni preámbulo legal. La joven que estaba parada en el umbral de Ellsworth tenía el aspecto inconfundible de la relación sanguínea, aunque suavizado por el tiempo y la distancia. Nina Tro había salido de la aldea 10 años antes, en medio de un desacuerdo familiar demasiado complicado para que los extraños lo entendieran, y demasiado doloroso para que los familiares lo explicaran. Elizabeth, nunca una mujer propensa a las ilusiones, saludó a su sobrina con una cortesía tranquila, y una invitación al té. Nina aceptó, y aunque habló poco de sus viajes o de sus razones para regresar, tuvo cuidado de comentar, 2 veces, que recordaba con cariño el sol del jardín. A lo largo de su breve reunión, la señorita Marple observó de cerca a la mujer más joven. Las manos de Nina se inquietaban ligeramente cada vez que surgía el nombre del difunto hermano de Elizabeth. Su sonrisa, aunque educada, nunca alcanzaba sus ojos, y cuando salió para contemplar el jardín donde había jugado de niña, su mirada no descansó en las rosas, ni en las glicinias. Permaneció, más tiempo del que la cortesía requería, en el reloj de sol en el centro del sendero. No hubo anuncio dramático, ni declaración de intenciones. Nina simplemente comentó que se quedaría en la posada durante unos días, y esperaba que su tía no se opusiera a visitas ocasionales. Elizabeth no dijo nada en respuesta, pero la señorita Marple notó, como un pliegue de inquietud se establecía en la ceja de la mujer mayor. Esa noche, el reloj de sol arrojó su sombra larga más bruscamente que antes. El reverendo Albird, un hombre cuyos sermones eran mejor atendidos por su brevedad que por su teología, acudió a Ellsworth bajo el pretexto de inspeccionar la pared perimetral del jardín. El comité parroquial, afirmó, había recibido quejas sobre la mampostería desmoronada donde la cabaña de Ivy hacía límite con la iglesia. Siempre apropiado, fue recibido con té, y asintió hacia el sendero. Hizo una demostración de examinar la piedra, golpearla suavemente con su bastón, y murmurar sobre la edad y el clima. Pero sus movimientos carecían del propósito de una inspección verdadera. En cambio, se detuvo más de una vez cerca de la esquina, donde el senador se encontraba con el seto, y donde, como señaló la señorita Marple en silencio, las huellas habían girado en otra ocasión. El reverendo preguntó si la puerta trasera se había abierto últimamente. Elizabeth respondió con firmeza, no se había abierto.
Luego, en un tono demasiado informal para no estar calculado, mencionó que el sendero del jardín había llevado, en otro tiempo, a más que flores, a un lugar de reunión mejor olvidado. La señorita Marple no interrumpió, pero sus pensamientos se reunieron como nubes de tormenta. Parecía que la preocupación del vicario no era la decadencia del muro, sino el recuerdo que se aferraba a esas piedras, silencioso, persistente, y curiosamente poco cristiano en su tenacidad. El señor y la señora Blatchley habían llegado a East Bramblecombe con el entusiasmo sincero de quienes creen que la vida de aldea es sinónimo de simplicidad. Se habían instalado en una de las cabañas más nuevas, cerca de Ivy Cottage, y en menos de una semana se habían convertido en observadores implacables de todos los movimientos locales. Fue la señora Blatchley quien mencionó por primera vez el jardín. ¡Tan encantador!, le dijo a Elizabeth durante una visita inesperada a la puerta. Aunque, uno escucha cosas curiosas al respecto. El comentario vino acompañado de una sonrisa demasiado brillante para el contenido que transmitía. Presionada, añadió vagamente. Oh, solo charla del pueblo, viejas historias, por supuesto. Algo sobre una llave que desapareció, y alguien visto en el jardín al anochecer. Mucho antes de nuestro tiempo, naturalmente. Mientras tanto, el señor Blatchley parecía preocupado por el diseño del sendero de piedra, y por si la puerta del jardín se mantenía cerrada por las noches. Comentó sobre el enrejado con sorprendente familiaridad, para alguien tan nuevo en el lugar. La señorita Marple, escuchando desde una corta distancia, tomó nota mental de los comentarios inquietantemente específicos de la pareja. Eran nuevos residentes, sí, pero su conocimiento llevaba la precisión perturbadora de quienes habían llegado buscando más que paz y rosas. La tarde siguiente, Elizabeth, siempre consciente de las apariencias, organizó un modesto té para sus visitantes. La señorita Marple, Nina y el reverendo Albert se encontraban entre ellos. La conversación se movió con la delicadeza esperada, el clima, la recaudación de fondos de la iglesia, la confiabilidad del lechero. Sin embargo, debajo de la superficie, se desarrollaba un tipo distinto de conversación, hecha de miradas, pausas, y el silencioso reajuste de tazas en sus platillos. La señorita Marple lo observaba todo con la atención plácida de una mujer que había presenciado muchas escenas semejantes. Los ojos de Nina permanecían fijos en el jardín, a través de la ventana de la sala, su cuchara giraba distraídamente en la taza. El vicario, normalmente tan locuaz en asuntos parroquiales, estaba inusualmente reservado, desviando cualquier pregunta sobre sus recientes visitas. El señor Blatchley, sin invitación pero inexplicablemente presente, preguntó si se habían hecho cambios en el diseño de los senderos del jardín, su tono más curioso que casual. Fue la señora Blatchley quien, en una voz demasiado ligera para ser espontánea, comentó que Ivy Cottage debía contener tantos recuerdos. Sonrió finamente, pero no ofreció explicación. La señorita Marple, diciendo poco, lo vio todo. Su atención no se fijaba en lo que se decía, sino en lo que no, en las miradas evitadas, en los nombres que no se mencionaban, en quien tomó el té, sin probarlo. Cuando los invitados se marcharon y la tarde se dobló hacia la noche temprana, Elizabeth permaneció en silencio en el pasillo, con la mano descansando en el borde del paragüero. Su compostura, siempre motivo de orgullo, no había vacilado. Y, sin embargo, la señorita Marple notó en ella un cierto cansancio, una retirada silenciosa, que no había estado allí la semana anterior. Más tarde, durante un paseo junto a Miss Marple a lo largo del borde del césped, Elizabeth comentó, sin girar la cabeza: los jardines, a veces son más seguros cuando se dejan salvajes. Fue una declaración curiosa, aparentemente no provocada, pero su tono contenía el peso de la memoria. La señorita Marple, percibiendo el cambio, no preguntó nada. Pero notó que los ojos de Elizabeth se posaban en la esquina más lejana, donde el senador se encontraba con el seto. Fue entonces cuando Nina, caminando unos pasos detrás, murmuró casi distraídamente: siempre pensé que la puerta trasera llevaba a un lugar al que uno no debía ir. Lo dijo con una media sonrisa, como evocando la fantasía de una niña, pero su voz vaciló muy ligeramente. La señorita Marple reflexionó en silencio. El pasado en East Bramblecombe, como la hiedra en la piedra antigua, no desaparecía. Se aferraba, y a veces, se extendía hacia adelante. El aire de la tarde había comenzado a enfriarse. Esa noche, mientras la mayor parte del pueblo dormía en silencio, una figura invisible se movió con propósito cuidadoso a través del jardín de Ivy Cottage. El viento había caído, y los setos permanecían inmóviles. Ningún pestillo crujió, ningún perro ladró, solo el débil crepitar de algo ardiendo,
demasiado suave para alarmar, susurraba desde el viejo cobertizo de madera, junto al montón de compost. Al amanecer, no quedaba nada, salvo cenizas grises y el olor acre de papel quemado. El agente, convocado discretamente por el sendero después de descubrir la esquina chamuscada de una alfombra atravesando el umbral, declaró que probablemente se trataba de un accidente. Trapos viejos, quizá una cerilla descuidada. Miss Marple examinó los restos con calma precisa. Entre las cenizas, se distinguía el borde carbonizado de lo que alguna vez había sido una fotografía. Sus márgenes estaban quemados, la imagen misma perdida para siempre en las llamas. Elizabeth dijo poco. Yo no he usado ese cobertizo en años. Pero la señorita Marple, mientras cenizaba cenizas del borde de la pala del jardín, pensaba en cómo las fotografías rara vez se almacenaban en cobertizos, y cómo algunos recuerdos, una vez encendidos, eran más peligrosos que el fuego. Más allá del seto, un mirlo se agitó, sobresaltado, tal vez, por el repentino silencio que había caído sobre Ivy Cottage una vez más. Fue el cartero quien primero sospechó que algo no estaba bien. Se había acostumbrado a un asentimiento de la señora Trovell en su puerta de jardín cada mañana, un gesto breve, sin conversación innecesaria, pero siempre cargado de rutina y cortesía. Esa mañana, sin embargo, la puerta permaneció desatada, y su silueta, ausente. Cuando llegó el agente Meadows, llamado por una criada nerviosa que había llegado tarde, encontró la cabaña demasiado quieta. El jardín lo recibió con una tranquilidad peculiar. El aire estaba húmedo, no con la frescura del rocío, sino con los restos densos de la lluvia nocturna. Las rosas colgaban pesadamente, sus pétalos saturados, doblándose. El sundial, normalmente la pieza central del jardín, había sido manchado por el barro. Y al lado de él, la señora Tro, quieta, fría. Su cabeza llevaba la herida inconfundible de un impacto contundente. No ensangrentado, sino preciso, un golpe limpio en la sien. Una llana de jardín, su mango de madera oscurecido por la humedad, descansaba no muy lejos de sus dedos. El agente se inclinó, señalando la ausencia de lucha, ni macetas volcadas, ni flores rotas. Solo un vaso de té sobre la mesa cercana, con la superficie aún empañada de condensación. La escena era tan tranquila, que resultaba obscena. Una calma no natural, sino consecuencia. Al mediodía, la noticia ya corría por el pueblo. Elizabeth Tro había muerto al pie del sol que atendía a diario. Y en las esquinas, en las tiendas, la especulación comenzó a florecer como hongos tras la lluvia. La señorita Marple llegó poco después de que el agente concluyera su examen preliminar. No hizo preguntas. Sus ojos, siempre gentiles y atentos, deambulaban hacia el sundial. A diferencia de los demás, no miró el cuerpo. Miró lo que había quedado, la base del sol. Antes alineada con meticulosa precisión, ahora ligeramente inclinada. Como si la tierra debajo hubiese sido perturbada. Un delgado rasguño de lodo rodeaba el pedestal. Y más aún, la piedra había sido rotada. No por accidente, sino con deliberación. Su sombra ya no correspondía al tiempo. La señorita Marple, sin alterar el gesto, lo comprendió en silencio. Se inclinó, apartando unas hojas húmedas de la base, revelando una hendidura en la grava, una media luna marcada con intención. El agente parecía satisfecho con la hipótesis de un accidente rápido. Pero ella sabía algo más. 2 días antes había visto el sol perfectamente alineado. ¿Qué impulsaría a alguien a moverlo justo después de un asesinato? ¿Qué buscaban bajo la sombra? Con la investigación en marcha, el agente reveló un detalle que había mantenido en discreción. Cuando encontraron el cuerpo, una de las manos de Elizabeth estaba cerrada con tanta fuerza, que lo que contenía debió ser sumergido en agua para soltarse. Era un trozo de papelería legal. Papel grueso, color crema, con una marca de agua. Un fragmento desgarrado. Sobre él, los restos débiles de un texto mecanografiado, y una firma parcial que, aunque borrosa, parecía la de Ellsworth. El agente no entendía su importancia. El abogado, señor Price, había sido informado. Pareció alarmado, aunque recuperó rápido la compostura. La señorita Marple examinó el fragmento. El desgarro era irregular, apresurado. No un papel perdido, sino arrancado. ¿Un testamento? ¿Una revisión? ¿Un documento arrebatado en el último instante? Ella calló, pero sus pensamientos latían con intensidad. Las voluntades se escriben en papel, pero las verdaderas intenciones suelen enterrarse mucho más hondo. En los días siguientes, Marple recorrió los senderos del jardín. Observaba las huellas,
atenuadas por la lluvia. No eran las mismas que había visto antes, aquellas habían sido pesadas, deliberadas, cuidadosas. Las nuevas eran inconsistentes. Un zapato más hundido que otro, como si la persona cojeara. Y lo más revelador, habían pisado directo sobre el azulejo roto junto al cenador, triturando la piedra suelta. Había además un segundo rastro, delicado, casi imperceptible, paralelo al primero, hasta desvanecerse en la hierba más densa, detrás del montón de compost. ¿Un niño? ¿Una mujer? ¿Una coincidencia? El agente no lo había notado. El abogado tampoco mostró interés. Pero la señorita Marple sabía, las huellas no mienten. Más tarde, preguntó discretamente si los guantes encontrados días antes habían sido relacionados con alguien. La respuesta fue negativa. Él los consideraba irrelevantes. Ella agradeció con suavidad, pero guardó la información. Como una semilla que, en su momento, daría fruto. Mientras tanto, el señor y la señora Blatterley, custodios autoproclamados de la conciencia del vecindario, no tardaron en difundir lo que llamaban certezas. Aseguraron, con absoluta convicción, que habían visto a Nina Trott salir de Ivy Cottage la noche del crimen. Según la señora Blatterley, Nina había salido por la puerta del jardín cerca de las 8, despeinada, descompuesta, en un estado evidente. El señor Blatterley añadió que sus pasos eran rápidos, casi furtivos, y que miró hacia atrás más de una vez. Pero cuando Marple les preguntó con calma si habían visto llegar a Nina ese mismo día, su relato se volvió vago. No la habían visto entrar. No la habían visto hablar con Elizabeth. Ni tampoco llevar nada consigo. La señorita Marple encontró las omisiones más reveladoras que las certezas. Era curioso que los Viey pudieran recordar la hora de partida con tanta precisión, pero permanecieran en silencio sobre todo lo demás. Más curioso aún, ambos hablaban con las mismas frases, como si hubieran ensayado. Ella metió la inconsistencia en silencio en sus pensamientos. Los testigos, después de todo, no siempre fabricaban mentiras. A veces reorganizan las verdades para satisfacer las expectativas. Y las expectativas, en una aldea, a menudo se construyen más en la personalidad que en la prueba. El relato del reverendo Albert de aquella noche fue entregado con su tono medido habitual. Dijo que había pasado las horas entre la cena y la compensación en la capilla, preparando un breve homilía para el servicio dominical, y reflexionando sobre la contribución de la fallecida señora Trott al rotor de flores de la iglesia. No había escuchado nada inusual, ni había visto pasar a nadie. La señorita Marple, preguntando de su manera suave, casi difícil, le dijo: ¿recuerda el momento exacto en que dejó la capilla? Él respondió con seguridad: a las 10 en punto. Luego ella preguntó si había usado el camino lateral que bordeaba a Ivy Cottage. Dudó brevemente, y dijo que no. En su lugar, había tomado el carril. Más tarde ese día, la señorita Marple visitó a la señora Moffett, quien mantenía la llave de la capilla Vestry. Ella comentó que la puerta principal había permanecido cerrada toda la noche. Asumió, tal vez erróneamente, que el vicario no había ido en absoluto. La señorita Marple no hizo ningún comentario, pero señaló la discrepancia. La devoción del vicario rara vez estaba en duda, pero su momento, como su teología, a veces era demasiado ordenado. Y en asuntos que involucraban puertas cerradas y testamentos alterados, el orden podía ser una forma de mala dirección. Howard Price regresó a la aldea 2 días después de la muerte. Su actitud era rápida, su atuendo sin cambios. Se presentó en Ivy Cottage como si acudiera por servicio, aunque ningún documento formal requería su presencia. Cuando se le preguntó cortésmente, pero con firmeza, por el agente si tenía conocimiento de enmiendas recientes a la voluntad de la señora Trott, profesó confusión. Había estado comprometido únicamente para manejar la distribución de los asuntos de su difunto hermano. Su patrimonio personal era completamente su propio asunto. La señorita Marple, presente como invitada silenciosa durante este intercambio, preguntó si podría confirmar si el trabajo de Ellsworth coincidía con alguno de sus archivos. Él dudó, luego sonrió. Una sonrisa demasiado rápida. Una coincidencia, imagino, respondió. El documento en cuestión, amarillento, era un documento legal, claramente marcado como Will and Testament, fechado casi una década atrás. Gentilmente se lo entregó a la gente, y luego se giró hacia el senador, donde el camino se dividía en 2 direcciones, uno hacia la puerta, y otro hacia el pasado. Hubo, pensó Miss Marple, testamentos firmados en tinta, y luego estaban los firmados por el silencio, sellados debajo de las piedras,
destinados a ser desenterrados solo cuando la verdad insistiera en florecer. Ella siempre había entendido que la información en las aldeas no viajaba a través de canales oficiales. No, se abría paso entre setos, tazas de té y susurros disfrazados de no chismes. Por lo tanto, no fue a la gente a quien acudió a continuación, sino al círculo de jardinería del jueves, un grupo tan dedicado a la especulación, como a los guisantes dulces. La reunión de esa semana fue organizada por la señora Partridge, cuya rocalla era admirada más por su posición, que por su composición. La conversación deambuló, como siempre, del moho al mantillo, y luego, naturalmente, a la señora Tró. En general, se acordó que había muerto en su elemento. Aunque la señora Upton comentó con cierto desdén que nunca había confiado en las mujeres que preferían las plantas a las personas. Fue la señora Mapps quien introdujo algo más intrigante. Había ese viejo jardinero, dijo entre sorbos. El que solía trabajar para el SPAT, antes del desagrado. ¿Cuál era su nombre de nuevo? El que dejaron ir, después de aquella cosa desagradable con las horquillas de plata. Nadie recordó su nombre completo, solo que había sido joven, callado y, no de aquí. La señorita Marple no interrumpió, pero marcó mentalmente al jardinero como más que una nota al pie. Las aldeas, lo sabía bien, no olvidaban los robos, pero a veces olvidaban por qué los habían recordado en primer lugar. Y la mención del jardinero conectaba en silencio, casi imperceptiblemente, con el par de guantes descubiertos debajo del seto de lavanda. Los guantes habían sido entregados en silencio a la gente, quien los consideró poco notables, cuero desgastado, pero útil, el forro intacto, sin monograma. No presentaban sangre, ni marcas, solo un débil aroma de alcanfor. El agente los consideró probablemente irrelevantes, y los colocó en evidencia con cierta reticencia. La señorita Marple, sin embargo, había estado pensando en el jardinero. No le llevó más de 2 discretas investigaciones confirmar que el joven Gilbert Mars había trabajado para la señora Tró durante algunos años, antes de ser despedido. La razón, murmurada por la señora Mapps y confirmada por el asistente de Grouse, tenía que ver con un cajón dejado abierto, y una cuchara de reliquia que desapareció poco después. Nunca hubo prueba, ni queja formal. Solo un despido tranquilo, y una partida aún más tranquila. Nadie había visto a Mars desde entonces. La señorita Marple consideró aquella curiosa ausencia. El despido por robo, si era cierto, solía provocar amargura, no desaparición. Pero si no era cierto, si el despido había enmascarado algo menos ordinario. Preguntó a la gente si los guantes habían sido dimensionados. Tenían talla media, aunque con los dedos largos. Ella asintió cortésmente, sin decir nada. Los guantes, como los jardineros, podían parecer inocuos. Pero ambos, pensó, tenían una forma de dejar impresiones detrás de ellos. Y en el recuerdo compartido del pueblo, un jardinero que desapareció justo antes de que un testamento fuera sellado, y justo antes de que una mujer fuera hallada muerta, no era una sombra que pudiera descartarse fácilmente. La señorita Marple había notado durante mucho tiempo que los artículos personales, los relicarios, los broches, las cintas, a menudo tenían más significado del que sus dueños imaginaban. Por eso, cuando vio a Nena Tró en la cola de correos con un relicario plateado, lo observó sin comentario. Pero más tarde, bajo la tranquila luz del té de la tarde, lo mencionó con casualidad. Nena abrió el relicario vacilante. Dentro no había una fotografía, como cabría esperar, sino una flor prensada. Malva pálida, frágil e inconfundible. La señorita Marple la reconoció de inmediato, vio la odorata variegata. Una variante rara de la violeta dulce, que, hasta donde sabía, solo crecía en los terrenos de Elspat. La flor había sido prensada recientemente, quizá en el último año. Su color aún no se había desvanecido, ni sus bordes se habían dorado. Había sido un regalo. ¿Pero de quién? La señorita Marple consideró el significado de algo tan delicado, guardado tan cerca, memoria, afecto, o culpa. La cadena del relicario estaba gastada, lo que sugería un uso regular. Y el acto mismo de presionar una flor, reflexionó, es un gesto de preservación, de algo que, de otro modo, se perdería o se olvidaría. Un vínculo, o una verdad demasiado frágil para nombrar. Los tenderos de los pueblos, lo sabía bien, llevaban más que productos. Llevaban historias, algunas magulladas, otras maduras, todas entregadas de mano en mano, como chismes en una bolsa de papel marrón. Por eso, cuando mencionó a Ellsworth Straw en una conversación con el señor Pendle, lo hizo a la ligera, hablando de rosas y jubilación. Pero el señor Pendle, sin solicitarlo, compartió un recuerdo.
Ella tenía una fila aquí, ya sabes, dijo, ajustando sus pesos de escala. Hace solo una quincena, si eso, justo enfrente de las conservas. No podía recordar el nombre del hombre. Abrigo oscuro, tono afilado, definitivamente no local. Pero sí recordó la expresión de Elizabeth. Como si hubiera visto un fantasma. Lo había hecho, dijo, no deberías estar aquí. Y luego se fue, sin comprar nada. La señorita Marple preguntó si le había mencionado esto a alguien. Él no lo había hecho, no parecía la cosa. El comentario se estableció en su mente con una gravedad tranquila. Una persona que se creía ya ida, posiblemente muerta, había regresado, e inquietado a Elizabeth tan profundamente que había huido de la tienda sin su mermelada. La señorita Marple no especuló en voz alta, pero una cadena comenzó a formarse en sus pensamientos. La voluntad oculta, el jardinero desaparecido, la violeta en el relicario, y ahora este hombre sin nombre, del pasado de Elizabeth. Los muertos, pensó, no siempre permanecen así. Algunos no regresan a perseguir, sino al silencio. Y aquellos que regresan en secreto, a menudo llevan más que recuerdos en sus bolsillos. No escapó a su atención que el reverendo Albird, quien una vez había sido una presencia familiar en el jardín de la señora Tró, particularmente en las tardes cálidas, cuando las reflexiones teológicas se alineaban tan cómodamente con el té, ahora le daba al sendero un rodeo amplio y deliberado. Cuando llegó a llamar a Nina, aparentemente para ofrecer condolencias, eligió la puerta delantera en lugar del sendero habitual que heredaba el seto. Y cuando se le invitó a salir por unos momentos de aire fresco, demuró, citando un ligero escalofrío en su pecho, a pesar del placer del día. La señorita Marple, que había conocido a muchos clérigos y sus gestos, reconoció la evasión cuando la vio. No miedo con precisión, ni culpa en su forma más obvia, sino la renuencia de un hombre que no deseaba estar cerca de algo que pudiera recordarlo. Había una ironía peculiar en un hombre de fe, temiendo un tramo de grava. Sin embargo, tal vez no era el suelo en sí, sino lo que podría haber dicho, o hecho, sobre él, lo que lo inquietaba. El pasado, después de todo, no podía ser enterrado solo por sermones, y ni siquiera las oraciones más cuidadosamente redactadas podían desanimar las huellas, una vez dejadas en la tierra húmeda. Fue en la tienda de Irón donde la señorita Marple escuchó un detalle, el que le dio una pausa. El señor Arbottle, que rara vez recordaba caras, pero nunca olvidaba el tamaño de los zapatos, mencionó, con bastante seguridad, que el señor Price había venido a comprar un par de botas de jardinería 2 días antes. Tamaño 11, dijo el señor Arbottle, aunque no parecía más grande que un 8. Aún así, supongo que los pies de Londres se hinchan de manera diferente. El comentario podría haber sido olvidado, si la señorita Marple ya no hubiera comenzado a considerar las implicaciones de las huellas originales, cerca de los girasoles, aquellas que, aunque firmes, habían sugerido un ajuste ligeramente suelto. El talón izquierdo había golpeado más profundo, la banda de rodadura se deslizó marginalmente en el dedo del pie. No era el paso seguro de uno familiarizado con el jardín, sino de alguien que pisaba donde no pertenecía. Con cautela, tal vez torpemente. ¿Por qué un abogado, recién llegado de Londres, requeriría botas de jardinería? ¿Y por qué, en un tamaño tan claramente inadecuado para su constitución? La señorita Marple aún no tenía la respuesta, pero lo sabía. Los hombres que usan botas mal ajustadas rara vez lo hacen por accidente. Lo hacen para disfrazar su rastro, o para que coincida con uno que ya quedó atrás. Y en Ivy Cottage, las apariencias, como las huellas, rara vez eran lo que parecían. En la mañana siguiente, la señorita Marple regresó una vez más al jardín. No con un propósito concreto, sino con algo más fino, intuición. El suelo, suavizado por las lluvias de la semana pasada y espolvoreado ligeramente con pétalos de rosa caídos, aún guardaba impresiones débiles, para quienes sabían dónde mirar. Cerca del girasol, la huella más grande permanecía parcialmente intacta, curvada plana, marcada con un rasguño revelador en el borde izquierdo. Pero esta vez notó algo más. Más finas, más ligeras, casi perdidas debajo de la dispersión de los pétalos. Un segundo conjunto de impresiones. Corrían casi paralelas, pero se detenían a intervalos, como si fueran vacilantes. Eran más pequeñas, con un lapso más estrecho y un dedo del pie puntiagudo. Quizá el zapato de una mujer, aunque no de la delicada variedad usada en el té, sino más sensata, más preparada. Pero no estaban allí antes. La señorita Marple la siguió solo hasta cierto punto. Se curvaban alrededor del seto trasero y desaparecían cerca del cobertizo, cuyo interior carbonizado todavía susurraba secretos.
2 personas, ahora sospechaba, habían entrado en el jardín esa noche. Una audaz, una incierta. Y una, tal vez ambas, habían caminado por el sendero, no para admirar el césped, sino para mantener algo enterrado. O asegurarse de que lo que estaba oculto, permaneciera oculto. Pero la tierra, como siempre, había recordado. Fue durante una conversación de la tarde con la señora Pendlebury, aparentemente sobre el declive moral del trabajo de encaje moderno, que la señorita Marple encontró el susurro. No un hecho, ni siquiera un rumor, sino algo más suave, una duda antes de nombrar a un pariente, un comentario casual que no se alineaba con la estructura conocida del árbol genealógico de los Tro. El asunto podría haber sido pasado por alto por otro, pero no por la señorita Marple. Ella había aprendido hacía mucho tiempo que las familias, como las rosas, a menudo crecían en direcciones no habladas, y a veces eran podadas en silencio, de acuerdo con lo que se podía arrancar suavemente de los pliegues de la memoria del pueblo. El difunto hermano de Elizabeth, Jonathan Tro, había viajado ampliamente en su juventud. Francia, posiblemente Canadá. Se decía, se susurraba, que había tenido una mujer y un hijo, no reconocidos formalmente. Nada escandaloso, por supuesto, pero omitido discretamente de anuncios y obituarios. La señorita Marple, reflexionando sobre la delicadeza de la herencia, comenzó a ver un patrón. Nena no había sido criada por Elizabeth, ni siquiera mencionada hasta su adolescencia. Y aún entonces, con una curiosidad peculiar. Sin embargo, tenía un parecido sorprendente con la madre de Jonathan, una nitidez en la mejilla y en la mirada, una belleza que alguna vez fue elogiada en la juventud y desvanecida en la vejez. Si Nena no fuera simplemente la sobrina de Ellsworth, sino la hija de Jonathan, no reclamada ni oficial, entonces su presencia en la voluntad, particularmente la oculta, adquiría un peso mucho más allá del sentimiento. La señorita Marple miró el jardín y pensó. Las líneas de sangre, como la hiedra, a veces corrían en silencio bajo la piedra. Siempre había habido algo somnoliento en el estanque detrás de Ivy Cottage, circular, poco profundo, limitado por piedras desiguales. Se sentaba cerca de la curva del sendero, a menudo pasado por alto a favor de las camas más decorativas. Los niños solían lanzar guijarros allí. Los adultos, menos. La señorita Marple lo recordó de años pasados. Y recordó vagamente un silencio que lo rodeaba, nunca explicado. Así que preguntó suavemente a los grouses verdes, y más tarde, en el mostrador del boticario, donde los recuerdos más antiguos tendían a archivarse junto con el linimento y el jabón en polvo. Fue la señora Winstanley, una viuda con cariño por la propiedad y un recuerdo preciso de los desagrados, quien proporcionó la pieza faltante. Había una niña, dijo, bajando la voz no por secreto, sino por decoro. Visitaba hace años, creo. Resbaló, dijeron. Un terrible accidente. Pero silencio, ya sabes. Elizabeth nunca habló de ello. Ni una sola vez. La fecha, como mejor recordaba, colocaba la muerte del niño alrededor del mismo momento en que se decía que Nena apareció por primera vez al cuidado de Elizabeth. Quizás una coincidencia, pero las coincidencias, reflexionó la señorita Marple, tenían una tendencia desafortunada a agruparse en grupos. Más tarde, se paró cerca del borde del estanque. Su superficie estaba demasiado quieta, un lugar donde no crecían flores, donde los pájaros no bebían. Hubo, en su silencio, una especie de negación. Y debajo de esa negación, sintió que algo había sido enterrado, no con palas, sino con silencio. No fue hasta que la señorita Marple examinó la base del sundial con la ayuda de la gente, quien, para su crédito, había aprendido a complacer sus investigaciones, que surgió la verdad. La base de piedra, alguna vez pensada ornamental, se había colocado sobre la boca sellada de un largo pozo en desuso. El pozo había sido cerrado décadas antes, según los registros parroquiales. Su agua se consideraba inadecuada y su presencia, innecesaria, una vez establecido el suministro más nuevo. Había sido llenado con escombros y piedras, en algún momento, alguien, tal vez la propia Elizabeth, había instalado allí el reloj de sol. Una solución práctica, si uno deseaba olvidar que ese pozo había existido alguna vez. La señorita Marple pasó sus dedos a lo largo del borde interno del pedestal del sundial. El rasguño marcaba un cambio reciente, alguien había intentado moverlo. No solo para realinearlo, sino para llegar debajo. ¿Qué creían que yacía allí? Se preguntó. No agua, ciertamente. No ahora, pero quizá algo más. Algo colocado hace mucho tiempo, con la intención de que nunca fuera encontrado. Un pozo no es simplemente un receptáculo, es un símbolo,
un lugar en el que se lanzan las cosas para nunca ser recuperadas, secretos, recuerdos, culpa. La señorita Marple se quedó inmóvil. No miró al sol, sino al jardín que lo rodeaba. Cada flor, cada piedra, había sido colocada con deliberación, y, sin embargo, debajo de ellas, algo seguía pulsando, tácito, invisible, pero profundamente arraigado. Y las raíces, ella lo sabía bien, tenían una forma peculiar de romper incluso la piedra más cuidadosa. A medida que las investigaciones de la señorita Marple se profundizaban, la figura de Gilbert Mars, el jardinero despedido hacía mucho tiempo, comenzó a asumir un nuevo relieve. No solo como ausencia, sino como consecuencia. De una sirvienta que ahora vivía en Lower Compton, se enteró de que Mars no había sido despedido por las horquillas de plata. El robo, susurrado, pero nunca probado, había servido como velo conveniente para algo mucho más delicado. La criada, ahora casada y con hijos, bajó la voz al confesar. No solo atendía rosas, sus mejillas se encendieron levemente. Ella le leía poesía, la señora Tro, y no del tipo que imprimen en los libros escolares. La señorita Marple no preguntó más. La naturaleza del apego se hacía evidente. Gilbert Mars había sido más que un empleado, había sido un confidente, tal vez incluso un compañero en el dolor. Elizabeth, después de todo, había perdido joven a su esposo y había soportado el peso de la propiedad en soledad. En Mars, probablemente encontró comprensión, posiblemente incluso amor. Pero el pueblo, como siempre, no veía con buenos ojos los límites borrosos. Una mujer de posición que se consolaba con un hombre contratado invitaba a la ruina tranquila, no escándalo, sino silencio. Y entonces, la señorita Marple lo entendió. Mars había sido despedido no porque hubiera tomado algo, sino porque se le había dado algo demasiado cercano, demasiado personal, en última instancia, imperdonable, en un lugar donde las rosas importaban más que los corazones. Hay patrones en el comportamiento humano que, para la señorita Marple, aparecían como familiaridades en los bordados. Había visto dolores expresados en violetas prensadas en libros, en té frío junto a un pastel intacto, en cartas escritas pero nunca enviadas. Y ahora, mientras deambulaba por el jardín de Ivy Cottage, con sus silencios en capas y recuerdos sofocados, recordó otro jardín y otra niña. Hace mucho tiempo, en ese Mary Mead, una joven había crecido creyendo que era huérfana, solo para descubrir en su adolescencia que la mujer a la que llamaba tía era, en realidad, su madre. El verdadero choque no había estado en la revelación, sino en los años de falsedad deliberada, un amor que debía disfrazarse a sí mismo. Esa joven se casó mal, salió del pueblo con prisa, y nunca regresó. El pasado en Ivy Cottage tenía las mismas características, miradas oblicuas, fotografías ausentes de repisas, nombres cuidadosamente silenciados. La señorita Marple comprendió entonces el silencio de Elizabeth, no como frialdad, sino como un intento, aunque equivocado, de proteger a alguien del conocimiento demasiado enredado en la tristeza. Pero la protección, cuando se construye sobre la omisión, rara vez perdura. Los secretos se hinchan cuando se mantienen en rincones oscuros. Y los niños, incluso los más protegidos, reconocen las formas de las verdades que se les niegan. La señorita Marple apretó su chal y miró hacia la puerta. Aún no sabía que recordaba Nena, pero sentía que estaba a punto de aflorar, temblando como un reflejo en el agua perturbada. Y así fue. No en un momento de presión, sino en la quietud, precisamente ese tipo que la señorita Marple siempre había sabido reconocer como el más revelador. El sol de la tarde se filtraba débilmente a través de la ventana del salón. El tic-tac del reloj del manto llenaba el silencio con un ritmo solemne y seguro. «Vi a alguien», dijo Nena, su voz apenas por encima del suspiro. Esa noche, en el jardín. La señorita Marple no interrumpió. Colocó su tejido a un lado y dobló suavemente sus manos en el regazo. Los ojos de Nena permanecían fijos en un punto distante, más allá del cristal. Era justo después de las 9. No podía dormir, vine a dejar una nota. No había querido verla, pero lo hice, desde el seto. Ella estaba sola, en el sol. Sus manos temblaron apenas, aunque su rostro permaneció inmóvil. Un hombre vino del camino trasero. Llevaba un abrigo oscuro y alto. No pude ver su rostro, pero ella lo conocía. Dio un paso adelante, y luego se interrumpió. Todo pasó tan rápido, un movimiento, y luego silencio. La señorita Marple hizo solo una pregunta. ¿Por qué no dijiste nada antes, Nena? Pensé que, si lo hacía, creerían que había sido yo, susurró la joven. ¿O que lo sabía? Y no lo hice.
No exactamente. La señorita Marple se levantó suavemente y le tocó el brazo. No había juicio en su expresión, solo la tranquila certeza de que lo enterrado comenzaba al fin a salir a la luz. Afuera, el reloj de sol lanzaba una sombra larga y torcida. La invitación fue enviada a mano, discretamente y sin alardes. La señorita Marple, siempre imagen de la cortesía, sugirió que, tras una tristeza tan reciente, un té sencillo en Ivy Cottage podría ofrecer una medida de consuelo y claridad. No había nada formal en la solicitud, solo el tono de una mujer que confiaba en la conversación tranquila y preparaba, con esmero, un buen Darjeeling. Y así, a la hora designada, el pequeño salón se llenó de rostros familiares. El reverendo Albird aceptó una porción de pastel de semillas. Nena se sentó junto a la ventana, las manos enguantadas apretadas en el regazo. Howard Price, impecable en un traje londinense, permaneció cerca del hogar. La señorita Marple, toda cortesía, vertió el té con manos firmes. No hizo acusaciones, ni presentó preguntas directas. En su lugar, los condujo por una serie de recuerdos ligeros, como el reloj de sol había sido un regalo del esposo de Elizabeth, como el jardín, alguna vez, había tenido un aspecto muy distinto. Comentó sobre huellas, sobre guantes hallados bajo la lavanda, sobre llaves fuera de lugar y luego de vueltas sin mención. Lo que ofrecía no era un argumento, sino un arreglo, una sutil colocación de hechos, cada uno puesto como cubiertos en una mesa bien dispuesta. Cuando terminó la segunda parte, no se había negado el cambio en el aire de la habitación. Calma, sí, pero ya no se consoló. Las preguntas de la señorita Marple, aunque gentiles, se movieron con una precisión tranquila. Ella preguntó después de los guantes, esos curiosos de cuero encontrados plegados debajo del seto. El agente los había medido, medio, pero no estrecho, un tamaño poco probable que perteneciera a Nena, e igualmente inadecuado para el vicario. No habían sido de ella. Y aunque Howard Price había negado la propiedad, la marca, importada, no local, se sabía que se vendía solo en la ciudad. Se mudó a la puerta del jardín. Extraño, ¿no?, reflexionó, que las huellas evitaran el azulejo roto. Sugiere que el caminante sabía que estaba allí. Sabía bien el jardín. Y luego, ligeramente, mencionó el sol marcador. Su base se había desplazado. Así dijo, lo suficiente como para sugerir que alguien había buscado debajo de él. La señorita Marple miró hacia el abogado. Creo que lo notó primero, señor Price. O tal vez comentó su alineación cuando visitó la semana anterior a la muerte de Ellsworth. Recuerdo que mencionaste que miraba fuera del centro. Howard no respondió. Sus ojos bajaron, no en pensamiento, sino en defensa. Y la señorita Marple, doblando su servilleta, no dijo nada más. Los hechos ya no estaban dispersos, estaban alineando, como el dial de un sol una vez perturbado, ahora vuelto a marcar el tiempo. No fue la confesión lo que la señorita Marple buscó en Nena. Era comprensión. Y así, se giró sin presión, y solo preguntó. Nena, ¿habías venido a reclamar lo que era tuyo? La joven levantó la vista. Sus ojos estaban secos, pero sus manos temblaban ligeramente. Y su voz, cuando llegó, no tenía nada de la nitidez que en el pueblo se le atribuía tan fácilmente. No, dijo. Ni siquiera lo sabía, no realmente. Vine porque necesitaba ver su rostro, para preguntarle por qué me mantuvo alejada. ¿Por qué nunca me lo dijeron? La señorita Marple no dio respuesta. Algunas preguntas, lo sabía bien, no estaban destinadas a ser resueltas por otras. Nena continuó, su tono tranquilo. Nunca pedí herencia. Solo quería la verdad. Pensé que si regresaba, ella podría decir algo, pero no lo hizo. Y luego, se fue. No había nada teatral en su discurso. No había intento de simpatía. Solo una especie de dolor resignado, el dolor de una hija que había crecido en el eco del silencio de otra persona. La señorita Marple asintió una vez, no en acuerdo, sino en reconocimiento. En un pueblo como East Bramblecombe, la gente hablaba a menudo, pero la verdad, cuando llegó, llegó a pies más suaves. Howard Price, hasta ahora compuesto, cometió su error en la forma en que a menudo lo hacen los hombres de cálculo, revelando lo que no deberían haber sabido. Fue en respuesta a un comentario pasajero de la gente, sobre el fragmento del documento hallado en la mano de Ellsworth. Sí, dijo Howard. Creo que era la esquina del testamento revisado en marzo del año pasado. La señorita Marple no parpadeó. Pero su voz, cuando llegó, estaba sin prisión. ¡Qué curioso! La fecha no era visible. De hecho,
El fragmento no tenía una fecha en absoluto. Solo una firma. E incluso eso, parcial. Hagrid se sonrojó ligeramente. Oh, debo haber asumido. Quizás lo mencionó. Ella no lo hizo, respondió suavemente la señorita Marple. Y en ese momento, el silencio descendió con el peso de la finalidad. Había sabido demasiado. No adivinado. No escuchado. Conocido. La voluntad revisada, después de todo, nunca había sido leída en voz alta. Solo se encontró la mayor, y aún así, descubierta días después bajo el sol. Hagrid levantó la vista entonces, al darse cuenta de que la red se había cerrado a su alrededor, no con acusación, sino con una cucharadita y una servilleta doblada. La señorita Marple se recostó en su silla, las manos dobladas, y fuera, el viento se agitó entre las rosas. Su voz permaneció suave mientras hablaba. No por efecto teatral, sino porque la verdad, una vez atraída a la luz del día, no requería volumen. La voluntad mayor de Elizabeth nombraba a la hija de su hermano como heredera. Usted, señor Price, lo sabía. Había ayudado a redactar la versión anterior. Y asumió, con bastante razón, que si resurgía, su control del patrimonio se disolvería. Los labios de Hagrid se tensaron. Su mirada deambuló hacia la puerta, pero no se levantó. Visitó esa noche con un pretexto de negocios formales. Pero trajo guantes, no para proteger sus manos del barro, sino para evitar abandonar rastros. Pasó con cuidado, evitando el baldoso roto, porque una vez le habían mostrado el diseño del jardín. La voz de la señorita Marple cayó aún más bajo. Ella le dijo que había cambiado el testamento nuevamente. Entró en pánico, no de rabia, sino por temor a ser expuesto, de que sus tratos anteriores con el patrimonio de su hermano se desentrañaran. Golpeó rápidamente, con lo que yacía cerca, una llana. No premeditado, pero tampoco sin pensar. Los otros permanecieron en silencio. La señorita Marple se volvió hacia la gente, cuya pluma ya estaba en la mano. Ahí está su hombre, dijo simplemente. Y Hagrid Price, tan bien hablado, tan metódico, no tenía nada que decir. A medida que el grupo se dispersaba lentamente, la señorita Marple permaneció sentada, su taza de té intacta. No volvió a hablar hasta que la sala se hubo vaciado y el aire regresó a la quietud. Para resolver un crimen, murmuró casi para sí misma, con un dejo de reflexión. Uno solo necesita seguir las cosas tranquilas. Las huellas medio borradas, los guantes demasiado limpios para ser usados, y un sol que marca no solo horas, sino también la ocultación de la verdad. Ella había sabido, desde el principio, que la muerte de Ellsworth no había sido el resultado de la pasión, sino de la preservación. Hagrid no había actuado por furia, sino por miedo. Su motivo no se había tejido en el jardín, sino en el despacho de un Solicitor. El reloj de sol había escondido la voluntad, pero también había enterrado una traición más antigua, la desaparición del jardinero. La verdad, tarde o temprano, regresa siempre, floreciendo de manera simple e inevitable. La señorita Marple se levantó al fin y caminó hacia la ventana. Afuera, el jardín se agitaba en la brisa, sin darse cuenta de que su silencio había sido roto, no por ruido, sino por conocimiento, y las rosas, por fin, fueron testigos de una justicia retrasada. En los días que siguieron a la eliminación de Hagrid Price de la aldea, East Bramblecombe volvió a doblarse en su ritmo de industria tranquila y de observaciones medio susurradas. Las campanas reanudaron su repique. El tendero acomodó sus manzanas sin interrupción. Y la encargada de correos ya no bajaba la voz al hablar de Ivy Cottage. Sin embargo, la calma, aunque familiar, no estaba intacta. Para quienes prestaban atención, y siempre había quienes la hacían, el aire conservaba un leve temblor, como el eco de un sonido recientemente extinguido. Los susurros aún viajaban, tenues y cuidadosamente redactados, y a menudo terminaban con una mirada hacia el sendero que conducía al jardín, ahora bajo una nueva administración. No fue el escándalo lo que permaneció, sino la pregunta, ¿qué tanto se había escondido debajo de la grava, de la piedra, de los nombres no pronunciados? Y ahora, finalmente, había salido a la luz, sin gritos ni ceremonia. La señorita Marple, al pasar por la calle High Street, escuchó a dos mujeres conversar cerca de la panadería. Es como si la casa hubiera exhalado, murmuró una de ellas, sin darse cuenta de lo que en verdad decía. Y, en cierto sentido, lo había hecho. La respiración retenida en miedo y ocultamiento se había liberado al fin. No en voz alta, no con drama, sino con consecuencias tranquilas. El pueblo exhaló con él y avanzó. El reloj de sol, una vez un accesorio de simetría y orden,
se había convertido, por su propia culpa, en un marcador de desalineación. Se había quedado torcido, no solo en forma, sino en significado, mal usado, perturbado, y finalmente revelado. Había dado testimonio del engaño, y luego, inesperadamente, de la verdad. Fue el agente quien organizó su realineación. Con la ayuda de 2 hombres del consejo y un masón, que recordó su instalación original, se levantó la piedra, se niveló suavemente el suelo debajo, y el gnomen regresó a su posición legítima. Ninguna ceremonia marcó la ocasión. No hubo audiencia, solo la colocación tranquila de lo que alguna vez había sido, y nuevamente sería, un símbolo de pasaje sereno, de orden restaurado. La señorita Marple, a distancia, señaló la nueva alineación. Comentó, a nadie en particular, con voz calma. El tiempo solo es importante, cuando uno confía en su medida. El reloj de sol, ahora girado correctamente, arrojó una sombra firme en la hora. Ya no ocultaba secretos. Ya no se inclinaba hacia la sospecha. Finalmente se mantuvo como estaba destinado a hacerlo, un guardián tranquilo y elegante, en un jardín que, una vez mal usado, ahora era honesto de nuevo. Y debajo de él, el pasado ya no estaba enterrado, había sido reconocido. Nena permaneció en Ivy Cottage. El pueblo esperaba su partida, discreta, rápida, seguida de cartas de abogados y agentes de venta, pero ella lo sorprendió. Tono suave, como a veces lo hacen las mujeres jóvenes, cuando el dolor reorganiza su sentido del lugar y del propósito. Ella no redecoró, ni barrió su historia. Las cortinas pesadas permanecieron. Los libros quedaron donde habían sido archivados. Pero lentamente, con el paso de las semanas, el jardín comenzó a cambiar. No en estructura, sino en presencia. Los caminos, una vez cubiertos, fueron despejados. El estanque ya no estaba evitado, sino rodeado de hierbas nuevas, bajo un tiempo de floración. La hiedra, que había crecido sin control, fue podada suavemente, no eliminada. La señorita Marple, observando desde el salón de su primo una mañana, comentó en voz baja. El dolor, cuando no se niega, puede convertirse en algo tierno. Nena caminaba por el jardín cada mañana, antes del desayuno. No llevaba guantes, aunque las espinas la arañaban. Sus mangas solían estar húmedas de tierra, su expresión, ilegible. El jardín, que una vez la había perseguido con sus silencios y sus pistas, ahora le daba ocupación, no respuestas. Ella no hablaba a menudo de su tía, ni del hombre al que había visto aquella noche. Pero el acto de atenderlo descuidado decía lo suficiente. A Ivy Cottage había encontrado un cuidador. No para olvidar, sino para soportar. Pausa. A raíz del arresto de Howard Price, las preguntas se volvieron breves, pero no sin profundidad. Sobre todo respecto a Gilbert Mars, el jardinero desaparecido, cuyo nombre había estado cargado de sospechas calladas. Fue el agente quien se acercó a la señorita Marple con una consulta sobre los registros. Ella, por supuesto, había guardado notas, nombres, fechas, fragmentos de cuentas, reunidos no del escándalo, sino del silencio. Con el tiempo, se determinó que Mars no había huido por culpa, sino por vergüenza. Una vergüenza impuesta por el rumor, no por la acción. El robo de las horquillas de plata, tan repetido en susurros, nunca había sido probado. La verdadera razón de su despido, ahora confirmada en silencio, había sido el deseo de protegerlos a ambos, de un afecto que la aldea no hubiera tolerado. Nena, al enterarse de la verdad, colocó un marcador de piedra en el seto trasero, donde él había plantado una hilera de dedaleras. Sin nombre. Sin gran declaración. Solo iniciales, GM y las palabras, tendido fielmente. Fue suficiente. La señora Upton, que una vez había llamado al hombre poco confiable, no dijo nada en absoluto. En East Bramblecombe, la memoria se aferraba con fuerza. Pero, en raros casos, también podía ceder. Y a veces, la amabilidad más simple, como limpiar el nombre de un hombre, era suficiente para cambiar el tono del pasado. Fue durante el té con el reverendo Albert cuando la señorita Marple se permitió un momento de reflexión. El vicario, aliviado de que la sospecha ya no rondara su puerta, sirvió con manos más firmes y habló con una calidez cautelosa. No conversaron de crimen, sino de crecimiento, como las rosas se recuperan de la poda severa, como algunas raíces se profundizan mientras otras se marchitan invisibles. La señorita Marple, revolviendo su té sin beberlo, observó con un matiz de advertencia. La hiedra, cuando se deja sin control, puede ocultar tanto como se aferra. Se arrastra, sin que uno lo note. Y, aunque puede no estrangular,
a menudo esconde cosas que no deberían estar ocultas. El vicario asintió, sin estar seguro de si ella hablaba de pecado, o del caso recién cerrado. La cama oeste del jardín, alguna vez evitada, fue despejada poco a poco. No con ceremonia, sino con paciencia. Lo que había sido un silencio sofocante se transformó en algo más. Pausa reflexiva. El silencio deja siempre su marca, como la hiedra que se enrosca alrededor de la piedra, o como la débil sombra de un sol, ahora bien ganado, proyectando justicia sobre secretos enterrados.